Hola, hola, hola amigos y hermanos en la fe. Como siempre les decimos, es un gusto, un placer acercarnos a ustedes por medio de Reunión Cumbre con Jesucristo. Gracias por acogernos en sus hogares, en los lugares en que se encuentran, porque hoy traemos una palabra maravillosa. Como dice el Señor, todo aquel que tiene sed, venga a mí, así como sedientos por el Señor. Queremos estar todos en este momento y escuchar el mensaje que el Señor tiene para con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, Señor, que te esperamos escuchar. Y te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mm. Hoy día tenemos una hermosa palabra, como les decía, y el privilegio que tiene hoy es Edicita. Edicita, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para nosotros hoy? Celita, muchas gracias. De verdad, un gozo muy grande estar otra vez reunidas en el nombre de Jesucristo. En esta ocasión vamos a hablar de las tentaciones y su derrota. Antes de empezar con el tema directamente y referirme al capítulo bíblico, permítanme recordar algo que todos sabemos. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y en el momento del bautizo se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él, de manera que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y después de esto el Espíritu lo guió hasta el desierto, donde permaneció durante 40 días en ayuno. Y es en ese lugar y en esa circunstancia que se presenta Satanás para tentarlo. Y ahora permítame dirigirme a Lucas en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 12, donde nos relata sobre la tentación. Voy a leer primero todo el texto referido a las tres tentaciones. Dice lo siguiente la escritura. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a comentar y analizar el primer hecho por el cual Jesús es tentado. Dice lo siguiente, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondióle diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo primero que el enemigo, el diablo, le dice a Jesús? Si eres hijo de Dios. Bien sabía el diablo que Jesucristo era el hijo de Dios. Pero ¿por qué lo tienta diciéndole si eres hijo de Dios? ¿Qué pretende el enemigo? Que lo escuche, que le obedezca y que demuestre que es hijo de Dios. Cuando Jesucristo no necesitaba demostrarle nada al diablo ni obedecer sus indicaciones. Y
Lo primero que el enemigo quisiera, aún ahora, es que nosotros perdamos o no tengamos conciencia de nuestra identidad espiritual. ¿Y qué nos dijo Jesucristo en la oración que nos enseñó? La primera frase es, Padre nuestro que estás en los cielos. Y así declaramos que tenemos una identidad espiritual y que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué nos ha dicho además Jesús? Nos ha dicho algo muy importante. Yo soy el pan de vida, pero luego vamos a hablar de esto. Y lo siguiente era que el enemigo sabía que él tenía hambre, ¿verdad? Sabía perfectamente que por su naturaleza humana, al haber dejado de comer, de ingerir alimentos materiales, alimento físico, en ese momento tenía no hambre, mucho hambre. Y le dice, convierte este pan, ¿no es cierto? Esta piedra en pan. Ahí tienes pan. Pero ¿qué le dice Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y entonces, ¿qué nos explica con esta respuesta Jesucristo para nosotros entenderlo? Que sí es cierto que estamos en un cuerpo físico y necesitamos alimento físico, necesitamos el pan. Además, necesitamos alimento espiritual, necesitamos ese alimento que viene de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura de la palabra de Dios? Nos dice que es palabra viva, ¿verdad? Y que es poderosa y que es como una espada de doble filo. Imagínense, eso es para nosotros la palabra de Dios, un alimento poderoso que necesitamos para nuestra vida espiritual. Muy bien. Y ahora vamos a analizar el segundo intento de tentación. En el segundo intento de tentación, le dice, el diablo, llevándolo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, ¿qué es lo que ofrece ahora Satanás? Le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y le ofrece poder y riqueza. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de la condición de ser adorado de rodillas, de que Jesús lo adore a Él. Y es lo que quisiera también que suceda con nosotros. Él quisiera también estar en el lugar de Dios en nuestras vidas. Quisiera que lo adoráramos a Él. Quisiera estar en el lugar de Dios en nuestras vidas. Pero lo que Él no dice es qué precio tomaría por esto, porque eso tiene un precio, porque Él es el engañador, Él miente. Él miente. Y tenemos que tener en cuenta que eso es tan actual como en ese tiempo, en nuestros tiempos. ¿Y de qué hablo? De la ambición del poder y del dinero. Así que si las personas que solamente ven la materia, que se convierten en materialistas y en ambiciosos, y tienen aún el riesgo de ser ególatras, o sea, que adoran su propio ego, ¿no es cierto? Que es una forma también de adoración al enemigo, porque nos desvía de la adoración a Dios. ¿Y qué nos dice al respecto el Apocalipsis con relación, perdón, con relación a la riqueza? Nos dice en el mensaje a la Odisea en el Apocalipsis. En el capítulo 3, en el versículo 17, nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se demuestre la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué nos explica aquí Juan en la visión del Apocalipsis y en el mensaje a la Odisea? Que lamentablemente la materia nos puede cegar hasta tal punto que negamos lo espiritual
y nos creemos que por ser ricos tenemos todo y podemos hacer lo que queremos. Y no es así. Entonces, es el riesgo de estar ciego. ¿Y qué pide? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aconseja? Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y de qué se trata? Ver. Se trata de ver que existe una riqueza espiritual que necesitamos. Y es un oro refinado en fuego y vestiduras blancas, que es lo que nos da nuestra verdadera riqueza y nuestra identidad espiritual de verdadero poder y de verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, entonces, la escritura nos dice, ¿no? En la Odisea, tú dices que eres rico y que te has enriquecido, que de ninguna cosa tienes necesidad, ¿no? Ahí está también la egolatría. Y ahora, ¿qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda esto? A mí me recuerda pensar a Eva y al paraíso. La serpiente, cuando se acerca a Eva, le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes del fruto que supuestamente está prohibido? Y Eva dice, no, no, es que Dios nos ha dicho que si comemos de eso, de este fruto moriremos. ¿Y qué le dice la serpiente? No, le dice, si comes de ese fruto serás como Dios. ¿Y qué sucede con Eva? Come del fruto, le obedece a la serpiente. ¿Y a quién le cree? Le cree a la serpiente, cree que la serpiente dice la verdad, que Dios miente. Y aquí tenemos cómo se manifiesta la mentira del enemigo y las consecuencias de esta mentira, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Que nosotros estamos en la misma posición. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a la serpiente? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Satanás? ¿Creemos en las verdades espirituales reveladas por Jesucristo? ¿A quién le creemos? La escritura nos dice que no se puede servir a dos amos, ¿verdad? Solo se puede servir a un amo. Y esa es nuestra pregunta actual. ¿Quién es nuestro amo? ¿A quién servimos? ¿Qué identidad espiritual tenemos? ¿O somos hijos de Dios o somos hijos de quién? ¿Qué nos dice el mismo Jesucristo? Nos dice en San Juan, en el capítulo 8, en los versículos del 43 al 45. Pregunta Jesucristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesucristo vuelve a preguntar, ¿a quién le creen? ¿Por qué a él le entienden y a mí no? ¿De quién son hijos? ¿De mi Padre que está en los cielos o de su padre Satanás? ¿Verdad? Es la gran pregunta que Jesucristo les hizo. Bien, y ahora vamos a ver la tercera tentación. En la tercera tentación, bueno, pero antes permítanme repetir esto, porque Jesucristo le dice al enemigo, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto queremos decirlo nosotros como una proclama. A nuestro Dios adoramos y solo a Él servimos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué observamos hasta aquí? Que hay una recurrencia, una repetición. La repetición es que varias veces Satanás le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, ¿no? Quiere poner en duda la identidad, ¿no? Espiritual de nuestro Salvador y de nosotros también, por supuesto, porque él sigue haciendo lo mismo, mintiendo, robando y engañando y matando. Para eso vino, ¿no? Muy bien. Pero en este tercer intento de tentación, sucede algo diferente.
el enemigo cita la palabra. El enemigo también conoce la palabra, cita la escritura y le dice, escrito está. También él repite lo que ya 2 veces dijo Jesucristo, porque Jesucristo citó la palabra antes de contestarle. Pero aquí el enemigo cita la palabra. ¿Y qué dice? Escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesucristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Imagínense que alguien cree en Dios, se sube hasta una altura muy grande, vamos a decir, a un edificio de 5.º piso, y dice, bueno, yo creo en Dios y yo me tiro y Él va a mandar a sus ángeles para que me rescaten en el aire. ¿Verdad que sería un tremendo error? Un engaño del enemigo. Y aquí nos explica que el enemigo está intentando tentar a Dios mismo, que nosotros no podemos decir, yo hago esto y Dios va a acudir a mi ayuda si yo estoy siendo necio, si yo estoy obrando en contra de lo que sabemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, en esta parte le contesta Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. Y si vemos en el Antiguo Testamento, en muchos aspectos se menciona que el mismo pueblo de Dios tentó a Dios. Y tenemos que estar atentos a esta llamada de atención y a esta enseñanza de Jesucristo a través de esta tentación. Ya. Ahora, ¿qué podemos decir en nuestros tiempos, no? De repente algunos nos dirán, esto es del pasado, pero yo les digo que todas estas tentaciones y todas estas respuestas de Jesucristo son actuales. Es como si hubieran sido escritos ayer. Y ahora, en nuestros tiempos, ¿qué podemos decir sobre la tentación apoyados en la Escritura? En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12, leemos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Imagínense qué maravillosa promesa. Nosotros sabemos que los que amamos, de los que servimos a Dios, vamos a recibir la corona de vida. También de esto nos hablan en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero además nos da una bienaventuranza. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Entonces, recibirá la corona de la vida. Entonces, ¿qué partes notamos de esto? Primero, soportar la tentación, resistirla. Y cuando la soportamos y la resistimos, recibiremos, porque amamos a Dios. Y Él nos ha prometido la corona de la vida como reconocimiento, haber vencido las tinieblas y haber vencido la tentación. En Primera de Corintios, en los versículos del 10 al 13, nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Imagínense qué maravilloso. Si generalizamos esta explicación y esta promesa, podemos decir, antes de los problemas, Dios ya tiene solución para los que lo aman. Antes de la tentación, Dios ya tiene la salida para nosotros. Y además, ¿qué nos dice? Ninguno recibe una tentación que no sea humana, que no podamos con las fuerzas humanas vencerla. Pero además, fiel es Dios, Él está pendiente de nosotros, Él no dejará que seamos tentados, ¿no? Sino que juntamente con la tentación, Él ya nos da la salida, nos da la solución. Vamos a recordar lo que nos dice Pablo en la introducción de la armadura de Dios. ¿Qué nos dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros los creyentes sabemos que nuestra fuerza y nuestro poder viene directamente de Dios para nosotros. Por lo tanto, podemos resistir, soportar y alcanzar hasta llegar la corona de la vida para nosotros. En Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 9, nos dice, hablando de las riquezas, ya saben que es un tema de la tentación,
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren qué explicación tan clara sobre la tentación de enriquecerse y de cegarse por la codicia. Podemos hasta llegar a la destrucción y a la perdición, a perder nuestra fe. Y que la raíz de todos esos males es el amor al dinero, o sea, el olvidar el amor a Dios, olvidar nuestros tesoros espirituales, olvidar nuestra esencia espiritual y adorar solamente la materia, la ambición, el dinero, ¿no? Muy bien, mejor dicho, muy mal. Eso no debería pasar en ninguno de nosotros. Pero también en Primera de Timoteo dice algo muy positivo con respecto a la riqueza y a cómo la podemos manejar. Y está tan actual como para este momento, porque además empieza diciendo a los ricos de este siglo, o sea, de todos los tiempos. Mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Es decir, más maravillosa no puede ser la explicación. ¿Qué nos pide? Que si hemos recibido de Dios riqueza, que no nos volvamos altivos y que no pongamos nuestra esperanza solamente en la materia, porque la materia es incierta, va y viene, pero sí pongamos nuestra esperanza completa en nuestro amor en el Dios vivo, que de Él procede toda la abundancia, que tenemos que ser claros que Dios es el dueño de todo y de Él procede lo que podemos disfrutar espiritual y materialmente. ¿Y qué nos dice? Algo maravilloso que tal vez no pasa por nuestra mente común. ¿Qué nos dice? Que podemos ser ricos en muchas cosas, no solo en la materia. Podemos ser ricos en buenas obras, en entregar a los demás, en ser generosos. Y que podemos atesorar un fundamento más grande todavía y más importante. ¿Cuál es ese? La vida eterna. Por eso Pablo nos dice, echen mano a la vida eterna. Ese es el tesoro más grande que Dios tiene para nosotros sus hijos y para los que creemos en Él. En segunda de Pedro dice en el capítulo 2 y en el versículo 9, sobre el Señor, Él sabe librar de tentación a los piadosos. O sea, nuestro Dios está dispuesto a librarnos de toda tentación, pero tenemos que obrar con piedad, conforme nos ha descrito Timoteo, siendo dadivosos, siendo entregados, reconociendo que el verdadero valor y la verdadera riqueza viene y es de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 18, nos dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estoy segura que muchos de los que estamos aquí reunidos a través del Zoom o que están viendo el video saben que estamos en esos tiempos. Sabemos que estamos en ese tiempo, lo creemos verdaderamente. Pero qué riqueza vamos a recibir, la mayor que nos podemos tal vez ni siquiera imaginar, no podemos imaginarnos tanta riqueza, que del mismo Dios habrá un derrame de su espíritu sobre sus siervos, sobre sus hijas, sobre sus hijos, y podrán profetizar en su nombre. Es decir, más comunión, más unión con Dios es irrepresentable para nuestra mente humana. Qué importante nuestra identidad espiritual. No debemos permitir que nada haga dudar nuestra identidad espiritual y que podamos proclamar, somos hijas e hijos de Dios, somos siervas y siervos de Dios. Nuestra adoración solo es para Él, todo lo demás es pasajero. Nuestros tesoros son del cielo y somos miembros del reino de Dios, le pertenecemos. Ya, ahora en lo personal quiero contarles
que yo recibí un gran impacto cuando recibí esta palabra por primera vez, que está en Pablo, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 12. Dice textualmente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Miren qué maravilloso. ¿Qué nos dice la primera parte? Aparentemente todo es lícito. Todas las cosas aparentemente son lícitas. Pero ¿qué pasa conmigo? Todas las cosas me son lícitas, ya, pero no todas convienen. ¿Y cómo sabemos que nos conviene realmente de todas las cosas que se suponen lícitas? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el Espíritu Santo es el que nos marca qué es lo que nos conviene. Él nos dice que nos conviene, pero tenemos que creer en Él, ¿verdad? Tenemos que saber que le habla nuestro espíritu constantemente. Y en la siguiente parte dice: todas las cosas me son lícitas aparentemente, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Y de dónde viene el dominio propio? Del Espíritu Santo y de Dios. Él nos permite diferenciar qué es lo que es bueno para nosotros y qué no. Y ahora, permítanme pasar la palabra a mi hermana Iris para que nos dirija en oración al respecto. Iris, por favor, ¿puedes guiarnos en oración? Gracias, Edith. Claro que sí. Como dice la palabra, ¿no? Que todo nos es lícito, pero hay muchas cosas que no nos conviene. Y lo que no nos conviene es no haber recibido a Cristo en nuestro corazón, haber abierto nuestro corazón y declararlo con nuestra boca que Jesús es el Señor. Yo te invito, amiga, amigo, el que me está viendo, te invito a que repitas esta oración. Fue una gran revelación para el apóstol Pablo en Romano 19, el que declara con su boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Ese va a ser salvo. Y el que lo sabe en su corazón es para justicia. Entonces yo te invito, amiga, amigo, haz esta pequeña oración conmigo para que puedas realmente comenzar tu vida de oración. Vas a ver tú ese cambio que va a haber en ti si lo haces de todo corazón, si lo haces realmente porque lo necesitas. ¿Quién no necesita al Señor en este tiempo tan difícil? Yo creo que todos lo necesitamos cada día. Por favor, sígueme en esta oración. Amado Padre Celestial, yo recibo hoy día en mi corazón a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, y creo que el Espíritu Santo de Dios lo resucitó de los muertos. Padre mío, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdame a permanecer en Él, creer en Él. Cada día sea un día nuevo con Jesús. Ayúdame, Padre. Quiero, quiero que Él viva en mí para poder yo aprender y también poder dar lo que Jesús me dé. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Qué bueno, amiga, amigo, que tú has hecho esta oración. En la palabra de Dios hay muchas promesas lindas del Señor. Y una de ellas es de que todo lo que atas aquí en la tierra se va a atar en los cielos, y todo lo que tú desatas acá en la tierra se va a desatar en los cielos. Este es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. Tenemos que aprender más de la palabra de Dios para podernos defender de las tentaciones del diablo. Él no descansa. Él está buscando, como ese león rugiente, malvado, a quien devorar. Que el Señor nos ayude y nos proteja
Y te pido, amiga, amigo, que tú has hecho esta oración de recibir a Cristo, busca una Biblia. Comienza a informarte, comienza a aprender de la palabra. Hay tanto, tanto que te va a enseñar y tanto que te va a ayudar para realmente enfrentar toda tentación con la palabra de Dios. Bueno, amiga, amigo, será hasta la próxima y